Un momento donde Moisés estuvo en la presencia de Dios. Un momento tan especial donde Moisés estuvo a solas con Dios. Y mientras ese acontecimiento tan especial se estaba dando, el pueblo de Israel estaba esperando a que Él regresara. Sin embargo, como pasaba el tiempo, y el pueblo veía que Moisés no volvía, llegó el momento donde Moisés bajó después de varios días y se encontró una tan desagradable sorpresa. Y es que él vio al pueblo de Israel, que todos estaban ahí adorando a un becerro de oro. Y Moisés se enojó a tal punto que dice la Biblia que él tomó las tablas de la ley y las tiró al piso y fueron quebradas. Fue tanto el nivel de indignación de parte de Moisés, que Moisés fue a Aarón, que era el responsable en ese momento del pueblo, y le cuestiona acerca de lo que estaba pasando. Y es realmente asombroso lo que Aarón le contestó. Yo le pido que me acompañe y veamos cuál fue la respuesta de Aarón ante la pregunta a Moisés, o ante el reclamo que Moisés le hace por esta situación que se estaba dando. Y lo vemos en Éxodo 32, del 22 al 24. Y Aarón respondió: no se encienda la ira de mi señor. Tú conoces al pueblo, que es propenso al mal, porque me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Y yo les dije: el que tenga oro, que se lo quite. Y me lo dieron, y lo eché al fuego, y salió este becerro. Solo me recuerdo de mi hijo cuando yo le pregunto: ¿qué estás haciendo? Mira, a veces se inventan unos cuentos que lo ponen en una situación difícil porque uno no sabe si reírse o disciplinarlo, ¿ve? Pero qué increíble la respuesta de Aarón. Yo quiero que notemos dos cosas. Primero, ¿quién era Aarón? ¿Cuál era la función de Aarón? ¿Quién? Él era un sacerdote, él era el guía espiritual del pueblo de Israel. Ese guía espiritual del pueblo. Pero él era inocente. Es que Moisés, no te das cuenta, este pueblo, sí, es que son unos, mira, tan propensos que son al mal. Vieras qué malvados son. Ellos me dijeron: haznos un Dios. Pues ni modo, yo, pues sí, ¿qué iba a hacer? Si son malos. Yo solamente les dije: vaya, traigan el oro, pues. Eso sí, yo lo que hice nada más, lo eché al fuego y salió el becerro. Imagínate, lo eché al fuego y salió el becerro. Pero es que son malos. Y lo presenta como si él no tuviera nada que ver con esta situación. Lo presenta como que si fuera algo que el pueblo hizo solo. Y la responsabilidad de él como guía espiritual, ¿dónde queda? Porque él no se opuso. Porque él participó de esa situación. Porque él promovió que a través de esa experiencia esotérica y diabólica se hiciera un becerro. Un becerro al cual llamaron Dios. Y sabe usted que hoy en día, producto lamentablemente de experiencias extrabíblicas, esotéricas, emocionalistas, espiritualistas, hoy en día están saliendo muchos becerros de oro. Becerros de oro a los cuales se les está llamando Dios, se les está llamando Jesús, se les está llamando Espíritu Santo, y son becerros. Y lo que pasa es que hubo algo que le molestó mucho a Dios.
Yo le pido que me acompañe a Éxodo 32. Vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. Entonces el Señor habló a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Es que el problema no era el becerro. El problema es que a esa imagen de un animal, el pueblo de Israel se osó a llamarle Dios. Usted se imagina comparar la gloria de Dios con la de un animal. El pueblo hebreo, al desconocer la gloria de Dios, al confiar en esas experiencias esotéricas, extrabíblicas, transgiversaron la naturaleza de Dios. Lo hicieron semejante a un animal, transgiversando su naturaleza misma, transgiversaron sus obras. Le hago una pregunta: ¿quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? Pero ellos decían que ese becerro era el que los había sacado de Egipto. Transgiversaron no solo la imagen de Dios, su naturaleza, sino también sus obras. ¿Y sabe qué? Que alrededor de ese becerro cometieron un sinnúmero de actos inmorales, y todo esto en nombre de Dios. ¡Qué terrible! Y es que cuando nosotros ignoramos, cuando en nosotros hay ignorancia acerca de ese Dios triuno, y en algún momento somos expuestos a experiencias espirituales extrabíblicas, es ahí donde surgen los becerros de oro. Es ahí donde se da la confusión y las personas empiezan a adorar a algo que no es Dios y cambian la adoración genuina de Dios hacia Dios por una imagen corrupta. Todo por desconocer la gloria de Dios. Y es triste, mi familia, que hoy en día en El Salvador, en América Latina, en Estados Unidos, está sucediendo eso mismo hoy en día. Hoy en día ya las personas no conocen acerca de la triunidad de Dios. Las personas están blasfemando, ofendiendo por el mismo desconocimiento, y están teniendo una imagen transgiversada y olvidada, principalmente de una de las tres personas de la Trinidad, y esa persona es el Espíritu Santo. ¿Por qué podemos decir o afirmar que el Espíritu Santo está siendo blasfemado hoy en día? Porque está siendo blasfemado. Entendamos que está siendo blasfemado el Espíritu Santo hoy en día. En muchos lugares donde se piensa que se está haciendo una adoración a Dios. Y yo quiero que me acompañe a Mateo 12, donde vamos a ver una narración de un momento tan especial donde Jesús sana a un endemoniado que estaba ciego y mudo. Y sabe que muchas personas se maravillaron. Pero ahí estaban los fariseos, y los fariseos dijeron lo siguiente, Mateo 12, 24. Este no expulsa a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. ¿La obra de quién calificaron como del diablo? ¿La obra de quién? ¿Quién expulsó el demonio? Jesús. Y sabe que cuando Jesús escucha semejante tontería, Él calificó ese acto de blasfemia, no contra Él, una blasfemia contra el Espíritu Santo. Leámoslo en Mateo 12, solo que vamos a leer ahora el versículo 31 y 32. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará.
Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué a esta obra que Jesús había realizado, Él le llama blasfemia al Espíritu Santo? Porque el poder por medio del cual Jesús hizo todo lo que el Padre le ordenaba es a través del Espíritu Santo. Era la obra del Espíritu Santo en Jesús, por medio del cual todos esos milagros acontecían. Recuerde que Jesús estaba en la condición de hombre, pero sin embargo estaba lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Y cuando hablaron en contra de la obra de Jesús, Jesús aclara que eso es una blasfemia en contra del Espíritu Santo por parte de los fariseos, porque precisamente lo que ellos estaban diciendo es que esa obra no era una obra de Dios, sino de Satanás. No era una obra del Espíritu Santo, sino de Satanás. Y por eso es una blasfemia. Una vez más, blasfemamos cuando decimos, pensamos que las obras que el Espíritu Santo hace no son de Dios. Cuando pensamos que sus obras no son reales. Pero hoy en día, una vez más, el Espíritu Santo está siendo blasfemado. Está siendo ofendido y lo está haciendo precisamente a través de un movimiento que es tan peligroso. Y ese movimiento es el neopentecostalismo. Este es un movimiento que no solamente carece lastimosamente de un conocimiento doctrinal acerca del Espíritu Santo, sino que además está blasfemando al Espíritu Santo y lo está haciendo de diferentes formas, asignándole atributos humanos o animales a Dios. Lo está haciendo asignándole palabras proféticas que Él no ha hablado. Es que si queremos conocer las palabras del Espíritu Santo, pues vamos a la Biblia. La Biblia fue inspirada por Dios, la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. La inspiración de la palabra de Dios es una obra del Espíritu Santo. Y esa revelación ya cesó. Usted y yo podemos tener el conocimiento de lo que Dios quiere que usted y yo tengamos a través de su Escritura. Ya no existe más revelaciones, ya no existe más profetas que nos puedan ser iluminados por el Espíritu Santo para traer una nueva revelación, sino más bien que la iluminación que usted y yo podemos gozar día a día es la capacidad que usted y yo tenemos de comprender, entender y vivir la palabra de Dios. Está siendo blasfemado cuando se le asigna la autoría de obras que no son del Espíritu Santo, mas sí son de Satanás, asignándole dones falsos como manifestaciones genuinas cuando no lo son. En otras palabras, mientras los fariseos blasfemaron en contra del Espíritu Santo al decir que sus obras eran satánicas, hoy en día se blasfeman en contra del Espíritu Santo cuando se le asignan obras de Satanás y se hacen pasar como obras de Dios, como obra del Espíritu Santo. Esa es una blasfemia. ¿O acaso tendrá comunión la luz con las tinieblas? ¿Acaso el Espíritu Santo se va a prestar para que las obras de las tinieblas prosperen? Es una blasfemia. Es una blasfemia. Es un engaño por el mismo desconocimiento que tenemos del Dios triuno, de ese Dios santo y perfecto. ¿Sabe usted que blasfemar en contra de Dios no solamente consiste en hablar o decir cosas malas acerca de Dios, sino cuando nosotros asignamos a Dios cosas que son mentiras? Eso también es una blasfemia. Nosotros blasfemamos cuando más de alguna vez hemos dicho es que Dios me habló y no fue Dios el que nos habló. Esa es claro que es una ofensa. Cuando nosotros atribuimos obras, palabras que no provienen de Él.
¿Cuántos lograron ver el video en los anuncios? ¿Usted cree que acaso no es una blasfemia que una persona diga que el Espíritu Santo le movió a pegarle una patada en la cabeza a una persona? ¿Cómo el Espíritu Santo nos va a guiar a hacer eso? Este movimiento es tan peligroso porque, ¿sabe por qué? Porque tal cual como un caballo de Troya se ha incursionado en las mentes de los cristianos. Y ahora el Espíritu Santo es un Dios desconocido. Por lo tanto, es un Dios blasfemado, es un Dios transgiversado. Es un espíritu, es el espíritu que ya no parece ser tan santo, ni parece ser tan Dios como lo es, sino más bien pareciera ser hoy en día que el Espíritu Santo es un Dios mundano. Gracias a este movimiento, hoy en día muchos cristianos no tienen idea acerca de quién es el Espíritu Santo, cuál es la obra que el Espíritu Santo hace, sino solamente aquellas mentiras que este movimiento ha dicho acerca del Espíritu Santo, y mostrando a un Espíritu Santo que no es un Dios santo. Sé que algunos de ustedes estarán pensando, pastor, pero mira, a mí, yo no creo esas patrañas, si yo veo ese video y me molesta. ¿Está seguro? ¿Está seguro que no le ha afectado? ¿Sabe que hoy en día, aunque no creamos las mentiras de ese movimiento, también a nosotros nos ha afectado? Porque de cierta manera hemos agarrado una aversión en contra del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces exaltamos, glorificamos al Espíritu Santo? ¿Verdad que no muy frecuentemente? La pregunta es ¿por qué si es Dios? ¿O acaso Él no merece ser exaltado si es Dios? Pero es que de cierta forma lo que ha pasado es que estas mentiras han generado una aversión hacia el Espíritu Santo y ha generado algo contrario, y ya no vemos la perfección, la santidad y la hermosura de Dios en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y por lo tanto debe de ser exaltado y glorificado. ¿Cuántos lo creen? Amén, claro que sí. Pero lastimosamente hoy muchas personas piensan que el Espíritu Santo es poder, o que el Espíritu Santo es un sentimiento, una emoción, una fuerza, una energía. Es que cuando el Espíritu Santo se derrama, yo siento que mi cuerpo se eriza. ¿Será eso realmente el Espíritu Santo? Y muchas veces se le da un papel por encima de Jesús al Espíritu Santo. La gloria soberana de su santa persona se ha cambiado precisamente por una presencia hueca, producto de la imaginación humana, tal como pasó con el becerro de oro. De la misma manera. Y muchas veces se le asignan dones al Espíritu Santo que la Biblia ni siquiera menciona. Se le asignan atributos y manifestaciones que no son de Él. La Biblia no nos las enseña. Sin embargo, se le asignan como tal. Por eso es que hoy en día muchas personas no solamente creen en los dones, sino que hoy en día creen en el don de la risa. Y dicen que el Espíritu Santo se derrama sobre ellos y por lo tanto se ríen a carcajadas y no pueden parar de reírse. Porque es una obra del Espíritu Santo. Creen en el don de la borrachera. Ya no solamente creen en las visiones, sino que ahora creen en las visiones en tercera dimensión. Seguimos escuchando que existen profetas, apóstoles, con la misma autoridad que en la iglesia primitiva, cuando eso ya no es así.
Una de las características que un apóstol tiene que tener es que vio a Jesús. Por lo tanto, inclusive físicamente ya no hay posibilidad de que existan apóstoles. Pero escuchamos a muchos llamarse apóstol y pensar que tienen la misma función que tuvo los apóstoles en la iglesia. Cuando Jesús escogió a sus apóstoles, Él los escogió con una función específica, la cual ya terminó. Escuchamos acerca de una doble o triple unción del Espíritu. Escuchamos profecías falsas, lenguas falsas, milagros falsos y todo asignado al Espíritu Santo. ¿Es que usted no cree que pueden haber milagros que no sean hechos por Dios? ¿Usted cree que hay milagros que no son hechos por Dios? Claro que los hay. Si no, recordémonos de Moisés. ¿Quién se recuerda de Moisés? ¿Se recuerdan cuando fue ante Faraón? Los brujos que tenía Faraón, ¿acaso no hicieron milagros parecidos a los que Moisés hizo? Moisés tiró la vara y se convirtió en una serpiente. ¿Y qué hizo el egipcio? También tiró la vara y se convirtió en una serpiente. Obviamente la diferencia fue que una se comió a la otra. Pero le hago una pregunta: si no hubiera estado esa vara de Moisés, ¿cuántos hubieran pensado que esa serpiente era un milagro de Dios? Y eso está pasando hoy en día. Vemos púlpitos llenos de chistes vulgares, de palabras deshonestas, de mentiras, de falsas promesas, dichas todas en nombre del Espíritu Santo. Y como si eso fuera poco, también vemos todos los días todo un tipo de comportamiento que parece personas desquiciadas, supuestamente bajo el poder y la obra del Espíritu Santo, y se arrastran por el suelo, hacen ruidos como vacas, ladran como perros, se mueven como perros, bailan como monos, y a todo eso le asignan la obra del Espíritu Santo sobre ellos, cambiando la gloria incorruptible de Dios por una imagen corruptible. Antes eran becerros, ahora son perros, son monos, son vacas. Yo le pido más bien en este momento que hagamos una pequeña pausa y nos preguntemos cada uno de nosotros con sinceridad, ante todo eso que hemos hablado, ¿qué hay de santo en eso? ¿Qué hay de santo en que yo de repente me tire aquí al suelo y empiece a hacer cualquier cosa? No sé. ¿Qué hay de santo en que ustedes hagan una fila y yo los golpee en nombre del Espíritu Santo? ¿Qué hay de santo en eso? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice acerca del Espíritu Santo? Cuando Él viniera a nosotros, esas cosas iban a ocurrir. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Acaso en esas cosas consiste la obra del Espíritu Santo? ¿Acaso la obra del Espíritu Santo en su vida y en mi vida consiste en hacernos mejores, en hacernos más ricos, hacernos más poderosos en este mundo? ¿Acaso en eso consiste? ¿O que nos tiremos al suelo y empecemos a ladrar como perros? Todas estas falsas doctrinas acerca del Espíritu Santo no han hecho nada más que contaminar la doctrina bíblica, tales como la oración, la fe, la humildad, la soberanía de Dios y principalmente la santidad de Dios, todas ellas en el Espíritu Santo reflejadas porque es Dios. Y lastimosamente por eso una parte del pueblo de Dios no tiene conocimiento acerca del Espíritu Santo. Y por eso es que es blasfemado y por eso se desconoce. ¿Y saben qué termina pasando?
que el Espíritu Santo es ignorado. Yo no sé qué tan consciente es usted de la obra del Espíritu Santo en su vida. Porque déjeme decirle que es una obra diaria la que el Espíritu Santo hace en nosotros. Por lo tanto, debería de estar presente en nosotros día a día el Espíritu Santo. Es necesario que como cristianos hagamos una pausa y volvamos a Dios. Volvamos al Dios verdadero, al Dios de la palabra, al Dios triuno. Es un momento en que usted y yo hagamos una pausa y comencemos a ver qué es lo que creemos respecto a la persona del Espíritu Santo. En esta mañana yo lo invito a que usted se analice y comience a escudriñar en su mente qué es lo que usted cree acerca del Espíritu Santo. Y es que si esos pensamientos, si su fe es conforme a la sana doctrina o no. Es que nos conviene de gran manera hacer esto. Porque sabe algo, la Biblia nos hace una advertencia de parte de Dios. ¿Cuántos quieren conocer esa advertencia? Amén. Pues acompáñenme, vamos a leer Hebreos 10, 29. ¿Cuán peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, y ultrajó al Espíritu de gracia? Todo aquel que pisotea a Cristo y menosprecie la sangre de Cristo, pero no solamente eso, sino también aquel, el que, ¿qué dice la Biblia? El que ultrajó al Espíritu de gracia. Está hablando del Espíritu Santo. Que claro, la gracia de Dios es palpable en nuestra vida gracias al Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo usted y yo día a día disfrutamos de la gracia de Dios. Pero cuando nosotros menospreciamos a Cristo, ¿sabe qué es lo que pasa? Menospreciamos también al Espíritu de gracia. Y cuando usted ultraja al Espíritu de gracia, también está ultrajando a Cristo, porque ellos son uno. ¿Usted no se recuerda que Jesús nos dijo que cuando Él ya no estuviera, no nos iba a dejar huérfanos, sino que iba a dejar a otro para que cumpliera la obra que Él estaba haciendo en nuestras vidas? El Espíritu Santo es Dios. ¿Sabe usted qué significa la palabra ultrajar? La palabra ultrajar significa insolencia, desprecio, indignar, insultar violentamente. Normalmente la palabra ultrajar nosotros la ocupamos nada más con el sinónimo de insultar violentamente. Pero cada vez que nosotros despreciamos el Espíritu Santo, estamos ultrajando al Espíritu Santo. Cada vez que nosotros menospreciamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, cada vez que nosotros menospreciamos el Espíritu Santo en nosotros, por cuanto pareciera ser que ni existe para nosotros. Yo no sé cuántos nos daríamos cuenta, hablando hipotéticamente, si un día el Espíritu Santo se fuera de nuestra vida. ¿Cuánto nos daríamos cuenta de eso? ¿Cuánto tiempo nos llevaría a darnos cuenta de esto? Y es que cuando hablamos de ultrajar al Espíritu Santo, lo podemos hacer de dos maneras. Hay dos formas en las cuales usted puede ultrajar al Espíritu Santo. La primera de ellas es cuando usted ignora por completo al Espíritu Santo, cuando menospreciamos su obra, su divinidad y su derecho de ser adorado por cuanto Él es Dios. Muchos vivimos en nuestra vida lastimosamente sin adorar al Espíritu Santo. Muchos de nosotros ignoramos su presencia y su obra en nuestra vida y damos por hecho que las cosas pasan porque deben de pasar. Damos por hecho que nosotros podemos adorar a Dios porque tenemos el derecho de adorar a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias al Espíritu Santo por su obra en su vida?
Y aquí quiero hacerle otra pregunta. ¿Se siente usted raro orando al Espíritu Santo? Es que no tendríamos por qué. Si el Espíritu Santo es Dios. Es como que usted me diga, yo me siento raro orándole a Cristo. O me siento raro orándole al Padre. Pero ¿por qué con el Espíritu Santo muchas veces sentimos esa duda? ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Sabe por qué es? Por nuestro desconocimiento de quién es el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo adoró? ¿Cuándo fue la última vez que glorificamos al Espíritu Santo en una oración? ¿O acaso somos ignorantes que el Espíritu Santo es Dios? La primera manera en que nosotros ultrajamos o podemos ultrajar al Espíritu Santo es ignorando su presencia, su divinidad, su gloria, su obra en nuestra vida. Pero hay una segunda manera y es cuando blasfemamos en contra de Él. ¿Cómo blasfemamos en contra del Espíritu Santo? Ya lo mencionamos, pero vamos a recordarlo. Asignándole la autoría de palabras, obras o atributos que no son de Él. O cuando usted dice que sus obras no son de Dios. Así que por todo esto nosotros debemos de ser cuidadosos. Tenga cuidado. Tenga cuidado de no ultrajar al Espíritu Santo. Y por eso es que yo creo que es necesario que este día nos hagamos la siguiente pregunta, cada uno de nosotros. ¿Estamos ofendiendo al Espíritu Santo con nuestros actos, con nuestras creencias, con nuestras palabras? ¿Lo estamos ofendiendo? Es que cuando nosotros pecamos, no solo ofendemos a Dios Padre, ofendemos al Espíritu Santo también. ¿Se recuerda usted la promesa de Jesús? Y yo estaré con vosotros todos los días. ¿Cómo es que Jesús está con nosotros? Pues es a través de su Espíritu, del Espíritu Santo que mora en nosotros, aun cuando somos pecadores, aun cuando somos indignos, aun cuando no somos merecedores. Usted se imagina a Dios mismo habitando en este cuerpo mortal, en este cuerpo tan insignificante, en este cuerpo con tantas limitaciones. Qué gran misterio, pero qué gran privilegio. Pero qué tanto nosotros somos conscientes de ese gran privilegio en el día a día. Por todo esto, mi familia, mi preciosa familia, es que nosotros como iglesia, como Centro Internacional de Alabanza, en 2 semanas queremos honrar, glorificar y exaltar y adorar al Espíritu Santo, precisamente a través de esta campaña que se denomina Espíritu Santo, Dios blasfemado, Dios desconocido, Dios ignorado. El objetivo de esta campaña es un objetivo muy claro, y es precisamente el poder restaurar en nuestras mentes y en nuestro corazón, no solo de los cristianos que nos congregamos en esta iglesia, sino, si Dios lo permite, en otras iglesias del Salvador, a vivir el verdadero honor y gloria y adoración que el Espíritu Santo se merece por cuanto Él es Dios. En esta campaña queremos honrar al Espíritu Santo, recuperando precisamente la verdadera identidad, que podamos conocer cuáles son sus atributos, cuál es su obra en nosotros, cuál es su obra en el conocimiento que nosotros tenemos, cuál es su obra en nuestra fe. ¿Sabe para qué? Para que podamos adorarlo con libertad como Él se lo merece. ¿Y cómo lo vamos a lograr o cómo lo vamos a hacer? Pues a través de las enseñanzas doctrinales acerca de su divinidad, de su naturaleza, de sus atributos. Pero no solamente eso, sino que además vamos a explicar la obra del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Vamos a explicar la obra del Espíritu Santo
en nuestra vida ahora, pero también en un futuro escatológico. ¿Y cuál es su obra en la iglesia? Esta será, sin duda alguna, una campaña hermosa. ¿Saben por qué? Porque habrá mucha honra para Dios y habrá mucho temor acerca de Dios. ¿Cuántos quieren ser parte de eso? ¿Cuántos queremos ser parte de eso? Pues entonces participemos en esta campaña. A través de esta campaña también develaremos las mentiras que hay detrás de todos estos movimientos. Si usted quiere conocer más acerca de estos movimientos llenos de maldad, de engaño, pues yo le invito a que venga, a que participe, a que estudie con nosotros y descubramos en dónde radica este engaño y esta mentira, para que nosotros podamos ser luz, para que nosotros podamos desvirtuar esas mentiras, para que nosotros podamos hacer que todo argumento en nuestra mente caiga y podamos libremente adorar a Dios. Yo quiero hacerle una invitación a cada uno de ustedes, no solamente a que participe congregándose los días domingos. Yo lo invito a que pueda venir los días miércoles, donde habrá estudios bíblicos, teológicos acerca del Espíritu Santo. Lo quiero invitar a que pueda participar congregándose en la semana en casas. Van a haber casas en muchas zonas de San Salvador. Si usted quiere saber dónde van a haber casas, yo lo invito a que allá afuera hay 2 stands donde usted pueda pedir información. Participe de esta campaña. No se puede quedar, no se puede perder de esta bendición. ¿Saben por qué? Porque esta campaña nos va a llevar a adorar a Dios de una manera más libre, más real. Pero no podemos olvidar nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión, mi familia? Ir y hacer discípulos. Pues vamos, salgamos, vayamos, busquemos a esas personas que necesitan conocer de Dios. Esas personas que probablemente han sido engañadas a través de estos movimientos falsos. A esas personas que no tienen conocimiento de Dios. Invite a las personas. No seamos egoístas y no solamente disfrutemos de esta bendición y del hecho de poder adorar a Dios libremente, sino que vayamos y traigamos a otros. ¿Cuántos vamos a participar, mi familia? Amén. Todo esto para la gloria de nuestro Dios. Es urgente que en estos tiempos tan confusos, donde hay tanta confusión doctrinal, recuperemos y proclamemos la verdad acerca del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios, y porque Él es Dios, debe de ser adorado como Dios, debe de ser exaltado como Dios, alabado como Dios, agradecido como Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios, debemos de honrarle, amarle, debemos de admirarlo como admiramos a Dios, y debe de ser respetado porque Él es Dios. Pero no solamente eso, debe de ser glorificado, porque al igual que el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo tiene la misma esencia de Dios, porque Él es Dios. No es más, no es menos ni que el Padre ni que el Hijo. Él merece la misma adoración, la misma honra, porque es Dios. Por eso le pregunto hoy, ¿cuándo fue la última vez que usted adoró al Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias al Espíritu Santo por su obra en su vida? ¿Cuándo fue la última vez que le honró? Porque si no fue hace poco, entonces permítame a mí recordar, que recordemos en este momento lo glorioso que es el Espíritu Santo. Es que Él es glorioso, y es tan glorioso que la Biblia dice acerca de Él que Él es el Espíritu eterno, el aliento todopoderoso, el Espíritu noble, el buen Espíritu, el Espíritu de Dios, y es el Espíritu vivo. Es que el Espíritu Santo es tan glorioso que la Biblia nos dice acerca de Él que Él es el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo. Él es el Espíritu de vida, Él es el Espíritu de gracia, el Espíritu de sabiduría. Y no solamente esto, sino que es tan glorioso que la Biblia nos afirma
que Él es el espíritu de conocimiento, el espíritu de consejo, de fortaleza. Él es el espíritu del entendimiento. Él es el espíritu del Señor. Él es el espíritu de la verdad. Y Él es tan majestuoso que es el espíritu de santidad en nosotros. Es el espíritu de la gloria. Es el espíritu 7 veces, el espíritu de la plenitud. Él es el consolador nuestro. Él es el poder del Altísimo en nosotros. Él es el espíritu de Cristo. ¿Quién es este espíritu al cual se le dan todos estos atributos divinos? Hermanos, hermanas, amigos que nos visitan, este es el Espíritu Santo. Este es Dios. Y por lo tanto merece ser alabado, ser glorificado, merece ser exaltado. Démosle ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Es que no podemos menospreciar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Usted no puede menospreciar la obra del Espíritu Santo. El Padre planificó nuestra redención. Fue Jesús, el Hijo, quien llevó a cabo esa redención en la cruz. Pero es el Espíritu Santo el que aplica a los escogidos de Dios esa gloria, y por lo tanto debe de ser adorado por nosotros. El Espíritu Santo no va a ser honrado cuando nosotros hablamos esas falsas lenguas. El Espíritu Santo no es honrado cuando nosotros ladramos como un perro. Es que el Espíritu Santo debe de ser honrado por nosotros como cristianos. Y no debe de ser ignorado, no debe de ser blasfemado, no debe de ser desconocido para nosotros, pues es el Espíritu Santo, es Dios, y es quien aplica la salvación de Cristo a su vida y a mi vida. Y no solamente eso, sino que la Biblia afirma acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque Él es el que nos regenera. Él nos santifica, nos preserva. Él es el que nos llena de su poder y de su presencia cada día para que podamos hacer la voluntad de Dios. Él es el que nos guía a toda la verdad. Él es el que nos ilumina para que podamos entender su palabra. Él mismo es el que nos enseña, el que nos sana, el que nos liberta. Ese es el Espíritu Santo morando ahora en nosotros. Produce en nosotros el querer como el hacer. Él es el poder de Dios para que podamos lograrlo. Él es el que nos confronta. Él es el que nos fortalece. Él es el que produce en nosotros esos frutos de amor, paz, gozo, mansedumbre, templanza. Eso es lo que Él hace en nosotros. Nos madura, nos lleva a ser semejantes a Cristo, nos perfecciona cada día. Esa es su obra en nuestra vida. Este es el hermoso y precioso Espíritu Santo en nosotros y su obra preciosa en nuestra vida. Él es el que da testimonio acerca de la deidad de Jesús. Él nos recuerda las palabras de Jesús. Él nos recuerda la palabra de Dios. Él nos evita que caigamos en el error. Él nos convence de pecado, de juicio y justicia. Él es el que nos lleva a cada uno de nosotros a que podamos hacer obras justas para gloria de nuestro Dios. Él es el que nos aplica toda la justicia de Dios a nosotros en esta vida presente. Pero también el Espíritu Santo es el que muy pronto, para gloria de Dios, glorificará nuestros cuerpos y nos resucitará y nos entregará a Dios. Por eso dice la Biblia en Romanos 8, versículo 8, 9 y 14. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser cristiano no es vivir una vida religiosa, sino es vivir una vida gobernada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros es el que debe de poseernos. Es que el Espíritu Santo el quien nos llena con su poder, su gloria y su gracia, para que usted y yo podamos hacer esas obras justas que Dios preparó de antemano. Por lo tanto, en esta campaña vamos a conocer 3 cosas acerca del Espíritu Santo.
La primera de ellas es sus atributos divinos, es decir, la naturaleza del Espíritu Santo. Vamos a conocer la obra en la vida de Jesús del Espíritu Santo, pero también vamos a conocer su obra en nosotros los cristianos y en la iglesia. Prepárese para esta gran campaña. Prepárese para que juntos podamos glorificar a Dios, para que juntos podemos exaltar a nuestro Dios verdadero y único. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.